Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los narradores más importantes de la historia de la literatura universal y de, por supuesto, la literatura española. Hablo de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, entre otras obras fundamentales. La vida de Miguel de Cervantes está plagada de aventura, está plagada de engaño, de ambición. Nace en Alcalá de Henares en 1547. Su padre fue un modesto cirujano y debido al trabajo tiene que cambiar frecuentemente de residencia. Por eso Cervantes estudia primero en Córdoba, estudia después en Sevilla y más tarde se traslada a Madrid, donde estudia con el maestro López de Hoyos, una figura muy importante en su vida. En 1569 Cervantes marcha a Italia y 2 años más tarde participa en la batalla de Lepanto contra los turcos, donde recibe un arabucazo, es decir, la bala de un arabuco en el brazo izquierdo, que lo deja totalmente inutilizado. Por eso recibe el nombre de El Manco de Lepanto. Tras una breve convalecencia, una breve recuperación, continúa su vida militar y en 1575 regresa a España, donde es apresado y conducido a Argel. Allí permanecerá cautivo durante 5 años. Finalmente lo salvan los padres trinitarios y se traslada a Madrid con una mano delante y otra detrás. Para salvar esas dificultades económicas, lo que hace Cervantes es escribir obras de teatro, que era el género que se llevaba en la época. Se casa con Catalina de Salazar en Toledo y en 1587 se traslada a Andalucía, trabajando como recaudador de impuestos. Allí se conoce toda la geografía andaluza, porque se la va recorriendo poco a poco recaudando impuestos. Pero tuvo un problema, y es que hubo por ahí algún tipo de chanchullo, y esas irregularidades en la contabilidad lo vuelven a meter en la cárcel, porque lo procesan y lo encarcelan. En 1604 sale de la cárcel y se traslada a Valladolid, donde estaba la corte. Y bueno, ahí le vuelve a suceder otra cosa, otro fenómeno escabroso, y es que hay un oscuro asesinato en la puerta de su casa. Nadie sabe quién fue, pero le echan la culpa a Cervantes y a su familia, así que otra vez a la cárcel. Tras salir de prisión, en 1606 se traslada definitivamente a Madrid, bajo la tutela del duque de Lemos y del arzobispo de Toledo. Allí podrá publicar algunas de sus obras. Y, por último, el 23 de abril de 1616, muere Cervantes. Cervantes fue una persona que vivió a caballo entre dos movimientos, entre dos etapas artísticas, el Renacimiento y el Barroco. Él fue testigo de cómo los ideales renacentistas caían para dar paso al pensamiento barroco. Entonces él intentaba en su obra y en su vida armonizar esas dos tendencias. Él quería buscar la fama, hacerse rico, él quería prosperar en la vida y el camino que eligió fue la literatura, fue el arte de la escritura. Lo intentó con todos los géneros literarios, lo intentó con la poesía, lo intentó con el teatro y lo intentó con la narrativa, la que le dio la fama. En cuanto a poesía, sí, tiene algunas manifestaciones poéticas, pero él sabía que su talento poético no podía competir ni con el de Góngora ni con el de Quevedo. Él escribía unos versos, hablando de su propio talento poético, que decían: yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Aquí podemos ver cómo él era plenamente consciente de que carecía de ese talento poético. En cuanto al teatro, a la dramaturgia, bueno, no es que se le diera mal del todo, pero compitiendo con titanes como Lope de Vega en esa época no tenía nada que hacer. Entonces elige el camino de la novela, de la narrativa. Y allí pues va a trabajar y va a escribir en todos los subgéneros novelísticos, en todos los subgéneros narrativos que había. Estoy hablando de las novelas idealistas. En la novela pastoril, Cervantes escribe la primera parte de la Galatea, una de sus obras favoritas, que nunca llegó a terminar, nunca llegó a hacer esa segunda parte porque pensaba que los personajes estaban demasiado idealizados para la época, eran demasiado renacentistas para una mentalidad barroca. En cuanto a la novela morisca, escribe y prueba suerte con un relatito que se llama El moro cautivo, donde idealiza la figura del árabe.
En cuanto a novela corta, él escribe una de sus obras cumbres, son las novelas ejemplares, 12 relatos de corta extensión, por eso de novela corta, en las que, bueno, él pretende dar una enseñanza para la vida al lector, por eso se llaman novelas ejemplares. Entre estos 12 relatos, los más conocidos pues son La ilustre fregona, El licenciado Vidriera o El celoso extremeño. También prueba suerte con la novela picaresca, un género que ya conocemos porque ya hemos estudiado el Lazarillo de Tormes. Ahí escribe un relato que se llama Rinconete y Cortadillo y muestra con gran realismo la decadencia moral y económica de la España del siglo XVII. Por último, también trabaja con la novela bizantina. Aquí escribe los trabajos de Persiles y Sigismunda, ¿vale? Una obra que se publica tras la muerte de Cervantes. Ojo con eso. Es una novela que está repleta de viajes, de aventuras fantásticas, protagonizadas por dos enamorados que se ven obligados a separarse en unas circunstancias imprevistas. Cervantes consigue la fama que tanto deseaba con su obra magna, Don Quijote de la Mancha. El propósito inicial de Cervantes con esta obra era poner en aborrecimiento las fingidas historias de los libros de caballería, el género narrativo más popular de la época, que de tanto usarse ya cansaba. Para ello, Cervantes utiliza la ironía y el humor, y eso lo podemos ver desde el propio nombre que le pone al protagonista. Al igual que otros nombres de la literatura caballeresca de la época, como por ejemplo el Amadís de Gaula, el Palmerín de Oliva, Arturo de Camelot, Cervantes le pone el nombre de Don Quijote de la Mancha. No sitúa al protagonista en un lugar exótico, no proviene de un lugar lejano, de un lugar exótico, proviene de La Mancha, Don Quijote de la Mancha, un lugar que existe y que está situado en la geografía española. No contento con esto, Cervantes no nos dice exactamente el lugar de la Mancha del que procede el caballero. Recordemos que el inicio de la obra es en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Por qué hace esto? Vuelve a ser un juego de Cervantes, un juego del autor, para provocar la ironía, para provocar ese humor que tanto busca. Con esto lo que consigue es que la gente, las diferentes poblaciones de la Mancha, se peleen entre ellos por ver de qué lugar exactamente procede Don Quijote. No, procede de Albacete, procede de Alcázar de San Juan, procede de Toledo. A día de hoy todavía existe esa disputa. El Quijote es una obra dividida en dos partes. No se sabe cuándo Cervantes comenzó a escribir la primera, ni cuánto tiempo dedicó a tal empresa. Supuestamente, a finales de 1604 debió terminar la primera parte, que se publicó en 1605, y su éxito fue inmediato. La obra recoge el diálogo de Cervantes con toda la literatura de su época, y comienza esta primera parte con un hidalgo manchego de unos 50 años, que todavía vive de las rentas de la Edad Media, que debido a unas lecturas, debido a su insaciable sed de lectora, se vuelve loco y decide hacerse caballero andante. Para ello, pues lo primero que hace es coger un corcel, viejo como él, al que llama Rocinante, se viste con una armadura oxidada, un casco de cartón, y después busca una dama a la que amar, que en este caso pues es una vecina suya, llamada Aldonza Lorenzo, y a la que él llama Dulcinea del Toboso. Su propio nombre también lo cambia, él se llama Alonso Quijano, y se lo cambia por el de Don Quijote de la Mancha. Decide lanzarse a vivir aventuras y como él dice, a deshacer entuertos. En su primera salida, Don Quijote llega a una venta, la que él imagina que es un castillo, y ahí es armado caballero por el ventero, es decir, todos los que hay a su alrededor participan de la fantasía del caballero. Esta aventura acaba trágica para nuestro protagonista, que acaba apaleado por el mozo de mulas. Así decide volver a la aldea, y mientras se recupera, vecinos de la aldea, el cura y el barbero, deciden hacer un escrutinio de su biblioteca, ya que ellos piensan que lo que le ha llevado a la locura es la lectura de esos libros. Esto es un claro ejemplo de crítica literaria que hace Cervantes en su propia obra. Una vez que se ha recuperado, Don Quijote decide volver a salir, pero para ello convence a un granjero
a un labrador que hay en su aldea, que se llama Sancho Panza. Le promete que si le acompaña, lo hará gobernador de una ínsula. Una vez juntos, caballeros y escuderos, comienza la segunda salida y empiezan a vivir aventuras. Aventuras como la de los molinos, aventuras como las de los galeotes, la historia pastoril de Marcelo y Crisóstomo. Y así pues se van sucediendo una tras una las aventuras, donde Don Quijote transforma la realidad y es Sancho Panza el contrapunto. La primera parte termina con la historia del falso encantamiento, donde Don Quijote es enjaulado y es devuelto a la aldea. La segunda parte aparece en 1615 bajo el título El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En esta segunda parte, Don Quijote ya es un personaje famoso. Se lo dice el bachiller Sansón Carrasco, que va a la aldea y le cuenta cómo circula un libro sobre sus aventuras. Es decir, el propio libro de Don Quijote de la Mancha aparece en la segunda parte. Es un personaje literario conocido. Se vuelven a suceder diferentes aventuras, pero la diferencia está en que Don Quijote en esta parte ya no transforma la realidad. La realidad se ve transformada por los personajes de su alrededor, que, como lo conocen, juegan a reírse de él y le transforman la realidad. Aquí nos vamos a encontrar episodios como el clavileño, la ínsula de Barataria o el encantamiento de Dulcinea. Sansón Carrasco, el bachiller, primero como el caballero del bosque y después como el caballero de la Blanca Luna, intentará hacer entrar en razón a Don Quijote y que deje de vivir esas aventuras. Tras la derrota con el caballero de la Blanca Luna, Don Quijote decide regresar a la aldea, donde recupera del todo la cordura y finalmente muere. La obra se organiza en torno a las tres salidas que tiene el caballero. Tienen la misma estructura, la misma disposición: partida, aventuras y regreso a la aldea. También hay, bueno, aparte de las semejanzas que hay entre las dos partes de la obra, porque tienen el mismo estilo, los mismos recursos literarios, la organización de las salidas, como ya he dicho, es prácticamente idéntica. Sí que hay diferencias entre las dos partes. Empezando por el mismo título. La primera es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la segunda es El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En la primera, Don Quijote viaja por un mundo más rural, por unos lugares mucho más de campo, mientras que en la segunda él se mueve por un ambiente urbano, por castillos, por palacios, por ciudades. En la primera parte, también lo he dicho antes, es Don Quijote el que transforma la realidad, y la segunda parte es el resto de personajes los que le transforman la realidad a Don Quijote. En cuanto a los temas, es muy difícil sintetizarlos todos, pero atendiendo a los más representativos podemos hacer el siguiente resumen. Primero, el tema del amor, representado como el amor cortés y expresado como enamoramiento de la dama. No olvidemos que es el amor lo que lleva a Don Quijote a crear a Dulcinea. Segundo tema, la condición humana. La tensión entre todo ser humano, entre la búsqueda de los ideales, la búsqueda de los sueños y de la libertad, representados por Don Quijote, y el sentido práctico y el egoísmo que están representados por Sancho Panza. Tercer tema, la valoración social entre el mundo de las armas y el mundo de las letras. Un debate que recorrió todo el Renacimiento y que aprovecha Cervantes para trazar un panorama social de la España de los siglos XVI y XVII. Cuarto núcleo temático, la fantasía en la literatura. Es verdad que las novelas del Renacimiento narraban historias fantásticas y que eso a Cervantes no le gustaba ni un pelo. Sin embargo, él también sabía que si no metes un poquito de aventura en un libro, la gente no lo iba a apreciar. Así que lo que hace él es una novela plagada de aventuras, pero verosímiles. Es decir, toda aquella fantasía siempre la está justificando, bien sea por la locura de Don Quijote o porque los demás le están haciendo ver a Don Quijote la realidad de otra manera. Quinto tema, la crítica literaria. En muchos momentos se discute sobre libros, géneros y autores. Lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo en el que el cura y el barbero hacen un escrutinio de la biblioteca. Y por último, el humor que consigue Cervantes gracias a la parodia y la burla. En cuanto al lenguaje que Cervantes utiliza en la obra y el estilo que tiene, podemos decir que el habla de Quijote es un resumen de la variedad de registros que existían en el Renacimiento.
Cervantes parodia el estilo pretenciosamente culto y arcaizante de los libros de caballería, y además combina distintos tipos de lenguaje, es decir, un lenguaje elevado con el lenguaje del habla cotidiana. Esto lo vemos en los dos personajes protagonistas, mientras que Don Quijote utiliza un estilo pretencioso y elevado, el estilo lingüístico, los registros lingüísticos de Sancho Panza pues son mucho más llanotes, más simples, más de andar por la calle. Bien, también abundan en la obra, junto con múltiples recursos literarios, rasgos propios del lenguaje oral, el empleo de deísticos, el apóstrofe, la dramatización del relato, la duplicidad de narradores, la atención a las inflexiones de la propia voz o los ritmos y sonoridades. En cuanto al desarrollo narrativo, Cervantes parte del artificio del manuscrito encontrado, un truquito que le permite el empleo de sucesivos narradores, es decir, van a ser varios narradores los que nos cuenten la historia. El primero de ellos es un historiador moro, que se llama Cide Hamete Benengeli. El segundo es un traductor morisco, que traduce el texto de ese autor moro. Y el tercero es el mismo Cervantes. Además de esto, Cervantes emplea técnicas muy novedosas que hacen del Quijote que sea la primera novela moderna. Estas técnicas son, primera, el contrapunto, o movimientos simultáneos de dos acciones que, sin tener relación, se desarrollan a la vez en un equilibrio narrativo. Segunda de estas técnicas, perspectivismo, con interferencia de puntos de vista de varios personajes que, sobre una misma realidad, ofrecen distintas impresiones. Tercera, la metanarración o metanovela, que lo que hace es mostrar un relato dentro de otro relato, una historia dentro de otra historia. Por ejemplo, el propio Quijote dentro del propio Quijote. Por último, la intertextualidad, que mediante la comparación con otros textos literarios facilita la parodia, la crítica literaria o el análisis de la obra dentro de la misma obra. No se puede negar que esta obra es una obra clásica, una obra universal, y como tal admite lecturas o interpretaciones. A lo largo de los siglos, desde que se publicó, numerosos escritores y críticos literarios se han visto influidos por la obra de Cervantes. Los contemporáneos a él la interpretaron como una sátira contra los libros de caballería, un intento humorístico en el que Cervantes parodiaba esa literatura pasada de moda. Pero también hay una interpretación simbólica del Quijote, según la cual esta novela reflejaría la eterna lucha del ser humano entre el idealismo, representado por Don Quijote, y el sentido práctico de la vida que vemos en Sancho Panza. Asimismo, hay una visión romántica del personaje en el romanticismo. Hoy en día lo que nos importa especialmente son las relaciones que establece Cervantes en su novela entre la literatura y la vida, es decir, cómo las obras de ficción pueden condicionar a las personas. Para terminar, tengo una sorpresa, y es que he conseguido que el propio Cervantes venga aquí a hablar y que le haga unas preguntas. Contacto ahora mismo en directo con él. Se encuentra en la Biblioteca Nacional. Ya sabemos que no podemos salir de casa por el confinamiento, así que desde la biblioteca, bienvenido Miguel, bienvenido Don Miguel. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, señor Peche. Pues aquí estamos, un poco aburridos, ya sabe usted, porque ahora mismo no puedo ni escribir. Míreme. Bien, don Miguel, es usted uno de los escritores más grandes e importantes del mundo. Se equivoca usted. Uno de los más grandes no, el más grande. Tenga usted en cuenta que mi libro es el segundo más traducido del mundo, por detrás de la Biblia, y eso que la Biblia tiene un carácter sagrado. De acuerdo, don Miguel, disculpe. Bueno, como decía, es usted uno de los más grandes del mundo, y no solo eso, sino que ha tenido también una vida llena de aventuras, llena de peligro, de misterios. ¿Tiene alguna anécdota que contarle a mis alumnos sobre esta vida? Pues sí que he tenido una vida azarosa. He estado de aquí para allá, he estado en la cárcel, en la guerra, he escrito muchos libros, sí. Y como anécdota, bueno, pues resulta que cualquiera que publicaba en el Renacimiento, en sus libros ponían una foto suya, un retrato. Y yo, don Miguel de Cervantes, no tenía retrato. Y un tal Juan de Jáuregui, pues me hizo uno.
Y tú, ¿no? Pero que, vamos, que ese retraso que se conserva y que ese no soy yo. No sé, no se parece a mí, nunca estuvo conmigo ese tal Juan de Jáuregui. Pocas veces puede uno hablar con alguien que ha vivido la guerra en su propia piel, que ha recibido un disparo. ¿Qué se siente, don Miguel? ¿Cómo es estar en la guerra? Pues sí, la guerra, ¿qué le voy a contar? Si ya Hollywood hace películas que la reflejan mejor que la propia realidad. Pero sí, mucho ruido, mucha sangre, mucho sudor, mucha peste. Y bueno, cuanto al balazo que menciona usted, pues al principio no duele. Es un pinchacito, pero luego se va enfriando la cosa y no vea usted qué dolor. ¿Y qué tiene usted que decir acerca del apodo de El Manco de Lepanto? El Manco de Lepanto. Sí, ya sé que me llaman así. No se crea usted que a mí me hace mucha gracia. Además que, bueno, la gente se pensaba que no tenía brazo. Y ya, mire usted qué brazo. Eso sí, mover no se mueve mucho. En el año 1614 aparece una segunda parte del Quijote, la conocida como El Quijote de Avellaneda. Es decir, que no la escribió usted. ¿Qué opina? ¿Qué opina sobre este tal Avellaneda? ¿Sabe, tiene alguna idea de quién puede ser? No me hable usted de Avellaneda, no me hable. Qué disgusto me dio. Yo que tenía pensado publicar mi obra en el 1620 y la tuve que publicar 5 años antes porque ese tal Avellaneda se me adelantó. Y encima es que tuve que cambiar un poquito las aventuras, porque claro, la Avellaneda siguió por la ruta que yo tracé en el primer libro, así que yo la tuve que cambiar. Pero bueno, ya está. El libro era malo a rabiar, ¿eh? Más malo que la peste negra, ¿entiende usted? Y bueno, no tengo yo mucha idea de quién puede ser. A mí me da la sensación de que fue un compañero mío militar, Ginés de Pasamonte. Pero no lo puedo asegurar, ¿sabe usted? Y ya la última pregunta, no le molesto más, don Miguel, que seguro que tiene muchas cosas que hacer. Tengo entendido que su obra favorita no fue El Quijote, sino que fue La Galatea, una obra que nunca llegó a terminar. Pues, ¿puede usted explicarnos por qué? Es que La Galatea es un libro muy bonito. Son palabras mayores, como no me va a gustar. Sí, bueno, no lo pude terminar, no lo pude continuar, porque ya me di cuenta de que esos personajes tan idealizados estaban pasados de moda en pleno barroco. Y si yo con El Quijote me estaba riendo y estaba parodiando los personajes idealistas de las novelas de caballería, pues no iba a hacer yo unos personajes idealistas, aunque fuese de novela pastoril, ¿entiendes? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por estar con nosotros, don Miguel, y hasta la próxima. El placer es mío. Muchas gracias por invitarme a participar. Venga, hasta luego, chicos y chicas. Portaos bien. Hey, Don Quijote, caballero soñador. Hey, Don